El día de hoy, como ya lo mencionaba Santita, nos acompaña el contador Carlos Waldo. Vamos a hablar anticipo de clientes. Para los que me acompañaron el día de ayer, también estuvimos hablando un poco de anticipo de clientes, más en la parte contable y su tratamiento fiscal. Aquí el contador Carlos nos va a hacer referencia en cuanto a los anticipos en materia de CFDI. Pues sin más preámbulo, le damos la más cordial bienvenida al contador Carlos y pues desde luego por favor les pedimos un poco de paciencia. Estamos se están incorporando a esto del aula virtual. Cualquier duda, cualquier comentario, pues en el chat, y si no, pues yo voy a estar aquí también para apoyar aquí en el chat cualquier duda, cualquier comentario que pudiera surgir. Pues, sin más preámbulo, le damos la bienvenida al contador Carlos. Buena tarde. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien por ahí? Pues antes que nada, muy buenas tardes a todos. Les agradezco mucho la oportunidad que me da aquí el contador Juan Carlos y pues, a toda la FINET Ciudad de México, que hemos estado preparando charlas para poder tener temas fiscales de actualidad que sean importantes y de alguna forma den valor a nuestro trabajo como del día a día en la parte fiscal. Saludo por aquí a las personas que nos están acompañando. Veo aquí a Carlos Virgen, veo a Fernando, veo a Tania, veo a Antonio. Es un gusto tenerlos por aquí. Pues si quieren vamos a empezar con la plática, ya estamos en el tiempo. Pues una plática es importante el tema porque en algunos, digamos, en algunos sectores se da muy en cuenta este tema de los anticipos. Y ahora con la versión 3.3 tenemos que tener muy claro cómo los vamos a estar manejando para que de alguna forma sea el tratamiento tanto contable y fiscal de forma correcta. Voy comenzando por ahí con mi presentación. Empezamos por ahí con una definición de lo que es el anticipo. Como ustedes podrán ver, los anticipos tienen dos funciones en la parte del tema. Un segundito, estoy aquí ajustando, aquí está. Tenemos una parte que es contable y una parte que es fiscal. En la parte contable, dentro de las normas de información financiera, en el boletín C9, nos están definiendo que un anticipo es cuando se recibe dinero para ventas futuras. Estas operaciones que son para ventas futuras, se me está moviendo un poquito la presentación, un segundito. No más. Un segundito, estoy aquí. Ahí está. ¿Sí? Entonces, decimos que son, en la parte contable, son depósitos que reciben las empresas para hacer ventas futuras. Estoy teniendo un poquito aquí de problemas. Estoy cargando tantito. Un segundito, estoy aquí. Es que no estoy viendo la presentación. ¿Cómo está? Ahí va. Ahora sí. Ahí ya tenemos la parte de la información financiera. Entonces, cuando recibimos este anticipo, es un anticipo para futuras cosas futuras. Entonces, puede haber ahí el tema que podamos tener un contrato, podamos tener o alguna operación en cuanto al bien que estamos ofreciendo y el precio de ese bien o servicio o de esa contraprestación. Se sigue moviendo, ¿verdad? No sé por qué está brincando un poquito.
Voy a tratar de hacerlo porque está corriendo toda la presentación. A ver si lo permite hacer ahí. Ah, bien. Ahí sí, nos quedamos entonces. Entonces, como podemos ver, cuando ya existe un contrato, ya estamos hablando de un bien y un precio y una contraprestación. Vamos a empezar con la definición, como decimos en la parte contable, está en el boletín C9, que son operaciones contingentes. ¿Por qué? ¿Por qué quiere decir que son operaciones contingentes? Porque esas operaciones aún no se han dado, por lo tanto no han afectado resultados. Entonces, desde la parte contable, estas operaciones se registran en el balance, ¿sí? Posteriormente, vamos a entrar un poquito a la parte fiscal. Sigue moviéndose la presentación, no sé por qué no la tener aquí. Voy a tratar de checarlo. A ver si ya llegó ahí. Perdón, un segundito porque se me está moviendo aquí tantito. Sigue corriendo. Sigue corriendo. No sé por qué aquí está, si se está deteniendo. Un segundo, una disculpa, es que aquí me está corriendo y no logran, aunque esté hablando, no logran ver la información. A ver si ahora sí. Ya está. Entonces, definiendo la parte de los anticipos, vamos a meternos a la parte del impuesto sobre la renta. Dentro del impuesto sobre la renta, podemos ver que un anticipo está considerado en el artículo 17 como una cantidad que se recibe por la prestación de bienes o enajenación de bienes o prestación de servicios. En esa parte del artículo 17, lo que nos indica es que prácticamente al recibir el anticipo, la operación se vuelve acumulable. De esa forma, podemos decir que para efectos contables ya tenemos una diferencia, porque en la parte contable no ha afectado lo que es el estado de resultados, o sea, el resultado del ejercicio contable, pero para efectos fiscales ya es un ingreso acumulable. De hecho, cuando llenamos nuestra declaración, esa partida de anticipo de clientes siempre es una partida que se encuentra dentro de la conciliación contable y fiscal. Ya se quitó la presentación, un segundo, sigo teniendo aquí problemas, una disculpa. Detenerse, es que sigue corriendo, ¿verdad? Aquí está. Entonces, lo vemos desde una parte financiera y lo vemos desde una parte fiscal. Vamos a seguir caminando. Ya vemos ahí que para la parte contable se queda en una cuenta de balance y es ahí donde tenemos que revelar. ¿Por qué? Porque la operación aún no se ha dado. Entonces, cuando recibimos un anticipo, en teoría no tenemos lo que es el precio, ni tampoco tenemos la costa de lo que vamos a vender. Es para una venta futura que aún desconocemos o que en su caso podría no darse. Entonces, ahí está en la lámina, como podemos ver, lo que se refiere a cuándo reconocer que un ingreso estamos recibiendo por el anticipo se vuelve acumulable. De esta parte del impuesto sobre la renta, como ya dijimos anteriormente, esta parte del anticipo se vuelve acumulable por el simple hecho de recibirlo. ¿Sí? Vamos a continuar. Tenemos otra parte de ese anticipo, es la parte que afecta al impuesto al valor agregado. En la parte del impuesto al valor agregado, las contraprestaciones que se reciben, es obvio, ya están grabados con un impuesto. Entonces, ¿cuándo se reciben? Pues como dice el artículo 5b, pues cuando se reciben el pago de esas contraprestaciones, y una de esas pagos de esas contraprestaciones podría ser el depósito, de acuerdo a lo que manejamos por ahí. Por lo tanto, ya llegamos a dos conclusiones. La primera, el anticipo
es un ingreso acumulable y es un acto o actividad grabado para efectos del impuesto al valor agregado. Después tenemos también la parte del impuesto especial sobre producción y servicios. Esta parte del impuesto especial sobre producción y servicios se rige sobre las mismas reglas que el impuesto al valor agregado. Por lo tanto, cuando se consideran pagadas esas contraprestaciones, estamos en presencia de que se está causando el impuesto. Y en la parte de abajo que pueden ver en esta lámina, mencionamos que para tal efecto se establece en la ley del impuesto al valor agregado. Se asemeja el criterio para considerar cuándo están efectivamente cobradas esas contraprestaciones para quedar exactamente igual que el impuesto al valor agregado. Vamos a continuar con nuestra presentación. No sé si hay alguna duda por ahí. Si estamos bien, una disculpa, estuve un poquito aquí teniendo problemas con la presentación, pero ya ahí vamos caminando. ¿Sí? Ok. Un segundito. Ya está. Aquí está. Entonces, para continuar con esto, lo que tenemos es ¿por qué tenemos que utilizar la guía del anexo 20? Esa guía del anexo 20, inicialmente, cuando a veces de repente nos preguntan, oye, es que realmente nos están poniendo, digamos, reglas que no están en ley. ¿Por qué es que tenemos que seguir los lineamientos que rige el anexo 20 si es algo que de repente pudiera no estar en ley? O la guía para el llenado de esos anticipos y cómo hacerlos. Esto deriva de que inicialmente en el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 29, se menciona que lo que es un comprobante fiscal digital y quienes están obligados a emitir esos comprobantes fiscales digitales. Y dentro de esos comprobantes fiscales digitales nos dice que para que estos sean conducentes en la parte fiscal, tenemos que cumplir los requisitos del artículo 29A. Entonces, brincamos primero del 29, que es el comprobante fiscal digital, brincamos hacia la parte de los requisitos que están en el 29A, de los requisitos de los comprobantes fiscales digitales por Internet. Dentro del artículo 29A y entre sus muchos requisitos que nos solicita ahí, existe una fracción 9. Esa fracción 9 es la parte que corresponde a unos requisitos que no estuvieron dentro de los primeros 8 apartados y que nos remite, es una regla de remisión que nos dice que los anticipos se van a regir por cualquier información o disposición que emita el SAT. Entonces, de ahí volvemos a ligar y decimos, bueno, ya tenemos los requisitos y dentro de esos requisitos no solamente el artículo 29A nos limita a esos requisitos, sino que nos dice, pudiera yo estar dándote mediante reglas de carácter general algún requisito o algún tema extra que tendrías que estar cumpliendo. Es así como llegamos al anexo 20, que viene derivado de las reglas de las resoluciones misceláneas, y que entonces ese anexo 20 lo que nos está dando es un lineamiento de cómo manejar esos anticipos. Por ahí no sé cómo vamos, cómo están ahí las preguntas, si hay por ahí algún tema por ahí. ¿Vamos bien? Bueno, vamos a comenzar ya a entrar de lleno el tema que es ya la versión 3.3 y está en el llenado del anexo 20. Prácticamente en esta guía del llenado nos indican cuándo tenemos que considerar un anticipo. Y dentro de esos anticipos, prácticamente refiere la primera sección, dice que cuando no se conoce o no se ha determinado el bien o servicio que se va a adquirir. ¿Qué pasa con este tema? Tenemos que ni conocemos la cosa, ni conocemos el precio de lo que vamos a vender. En la segunda parte dice
que ni se conoce ambos, es decir, no tenemos ni cosa ni precio pactado, solamente dimos la cantidad o la recibimos, pero aún no sabemos qué vamos a recibir al cambio ni cuánto va a costar. Vamos a continuar con la presentación. Un segundito, ahí va caminando. Porque van caminando las láminas, ahí tengo que tenerlas exactamente en la que necesito ver. Un segundo. Esto fue lo que habíamos practicado, cuando se determina que está cobrado un anticipo y efectivamente cobrada la contraprestación. Aquí fue lo que platicamos prácticamente, es por qué el uso o la obligación de utilizar el anexo 20 derivado del artículo 29 y 29A del código. Bien. Aquí es lo que les platicaba. En la primera parte tenemos el bien y la cosa que vamos a vender, pero no conocemos el precio o no conocemos el bien que aún estamos determinando por lo que vamos a pagar ese anticipo. Por lo tanto, estamos en condiciones de un anticipo y lo vamos a explicar en la próxima lámina y espero que sea un poquito más didáctico. Aquí está. En esta lámina, como pueden ver, están los casos. Un segundito. Ahí. Aquí, en esta lámina, estoy tratando de ejemplificar cuándo se determina que es un anticipo, de acuerdo a la guía del anexo B. Y como les mencionaba, en la primera parte decimos que no hemos determinado el precio, que hemos determinado el precio, pero no se ha determinado el bien o servicio. Entonces, aquí en este caso, el precio sí se conoce, y un ejemplo muy claro que tenemos en la práctica es, por ejemplo, cuando estamos dando un anticipo por combustible o a una gasolinera. El precio ya lo conocemos porque el precio, pues dependiendo de lo que vayamos a cargar, ya sea diésel o sea gasolina, sabemos qué precio puede tener, pero aún no sabemos cuándo lo vamos a hacer, y pudieran ser, como nuestra flotilla pueden ser autos o camiones, pudieran ser o gasolina o diésel. Entonces, sí conocemos el precio, pero aún no estamos en condiciones de conocer el bien o servicio que vamos a contratar. Por lo tanto, cuando se dé esta situación, estaremos en presencia del anticipo, como lo define el anexo 20. En la segunda parte, sí conocemos el precio, pero no se ha determinado el bien o servicio. Esto a veces sucede mucho en la industria de la construcción, ya que de repente tenemos en los contratistas, siempre acostumbra a dárseles un anticipo para que comiencen su trabajo, pero a veces no sabemos todavía cuál va a ser el bien que nos va a prestar. Un ejemplo sucede cuando de repente se da un anticipo a un contratista de carpintería. Sabemos que va a realizar un closet para una casa o para un bien, y de repente no sabemos si va a ser el modelo A o el modelo B. Simplemente estamos dando el anticipo porque de esta forma estamos considerando que ya vamos a trabajar, pero aún no sabemos ni hemos definido si va a ser el modelo A o el B. Por lo tanto, cuando decidamos qué modelo va a ser, en ese momento sabremos el precio y entonces aplicaremos ese anticipo al modelo que debe de ser. Y el último es cuando no existe ni bien ni servicio. Esto quiere decir que en reglas generales, si no tenemos el precio, la cosa o ambos,
estaremos en presencia de un anticipo. No sé cómo vamos, disculpen un poquito ahí el tema de las diapositivas. Mi primera presentación, pero bueno, estamos tratando de que cumplamos el tema en tiempo y poderlos compartir este material. Si ustedes gustan, ahí voy a dejar mis datos para que lo puedan revisar con más calma. No sé cómo vamos por ahí, si hay alguna pregunta. ¿Vamos bien? Ok, vamos a continuar entonces. En este material estamos viendo que dentro del anexo 20 tenemos prácticamente lo que son dos formas. Se volvió a mover la presentación. Un segundo. Voy a ajustar. Un segundo. Ahí está. Esta es la lámina que habíamos visto anteriormente. Y aquí está. La segunda es cuando no existe anticipo. Estamos en una presencia de que no hay anticipo, por ejemplo, cuando tenemos los depósitos en garantía. El depósito en garantía o depósito normalmente no es un anticipo, porque eso sucede mucho en los contratos de arrendamiento. El anticipo que estamos recibiendo, o más bien es un depósito en garantía, garantiza que el bien o el inmueble que estamos rentando se va a devolver en las mismas condiciones en cuales lo entregamos inicialmente. Si esto no fuera así, lo que hace el arrendador es tomar ese depósito y utilizarlo en reparar las fallas o los problemas que ha tenido el inmueble, o por no haber entregado en las mismas condiciones en las que lo recibimos, y se devuelven. Por lo tanto, estamos en presencia de un dinero que no es de nosotros. Ese monto no pertenece a la empresa, porque aún no se sabe si va a existir un ingreso o no va a existir ese ingreso en un futuro. Podría ser que no exista ningún daño a la propiedad y por lo tanto se estaría regresando ese depósito al final del contrato. Hay que tener mucho cuidado porque muchas veces se nota en la práctica. Hay personas que se dedican a esta parte de la renta de inmuebles e inclusive emiten un CFDI por ese depósito. Y ese depósito pues realmente no es un ingreso porque no existe un aumento patrimonial en la empresa, por lo tanto no debería considerarse un ingreso y mucho menos un anticipo. En el segundo caso, ya estamos viendo que ya hay un acuerdo sobre el precio y la cosa, y por lo tanto, entonces ya no estamos hablando de un anticipo, ya estamos hablando de un cobro parcial, porque ya sabemos qué es lo que estamos adquiriendo o vendiendo, y sabemos exactamente cuál es el precio de lo que estamos adquiriendo o vendiendo, y entonces ya no estamos en presencia de un anticipo, sino ya estamos en presencia de un cobro parcial. Entonces, como verán, dentro de la guía nos está haciendo mención de cuándo podemos estar en presencia de un anticipo y cuándo estaría en presencia de solamente un cobro parcial de la enajenación o prestación de servicios. No sé si vamos por ahí bien, no sé si hay algunas dudas. Vamos bien, ya estamos aquí más o menos un poquito más adaptados con las láminas. Aquí está. Bueno, vamos a entrar ya en materia, en la parte de lo que es los anticipos y el CFDI, pero ya de acuerdo a la guía de llenado del anexo 20. ¿Sí? En esta parte de la guía nos maneja dos procedimientos. Realmente hay un procedimiento A y un procedimiento B.
Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando recibamos el anticipo? Podemos generarlo de las dos formas y ahorita vamos a ver qué beneficios tiene una forma, qué beneficios puede tener la otra forma. Déjame ver, por aquí hay una pregunta. ¿Vamos bien? ¿Sí? Perfecto, te agradezco mucho, Julio. Entonces, en la parte del anexo 20, como decíamos, tenemos dos procedimientos. Ahorita voy a ver el procedimiento A y ahorita lo vamos a ver en otra lámina un poquito mejor explicado para que lo puedan ver y visualizar mejor este procedimiento. En el procedimiento A, lo que tenemos que hacer en el momento que recibamos el ingreso es emitir un comprobante tipo I, que es un comprobante de ingreso. Se debe registrar en forma de pago cómo se recibió el dinero. Aquí si existe un remanente de un pago previo o anterior a la operación, entonces tenemos que poner el 99 por definir, porque ya el pago se recibió en fecha anterior, ¿sí? Normalmente, en la parte del método de pago, tiene que ser el pago en una sola exhibición, porque el anticipo, su razón de ser es recibir dinero, ¿no?, de forma inmediata para poder realizar los trabajos o la prestación de los servicios, sea su caso. Entonces, por eso es que si ustedes ven en el método de pago, este primer CFDI debe ser llenado con el método PUE, que es pago en una sola exhibición, ¿sí? En la clave de producto o servicio, como ahí aún no estamos diciendo qué es lo que vamos a vender, lo único que estamos poniendo es la misma clave que utilizamos para el CFDI de pago, que es el 841-11506, que es servicios de facturación. Si hay alguna duda, por favor, me interrumpen y vamos manejándola. ¿Sí? Dentro de la clave de unidad, tenemos que poner ACT de actividad. Y en la descripción, que es un campo libre, ahí tenemos que poner anticipo del bien o servicio, ¿sí? Entonces, este es el primer CFDI, que es el que hacemos cuando recibimos el anticipo, ¿sí? En el segundo paso está expedir el CFDI por el total de la operación. En este CFDI ya conocemos exactamente qué es lo que estamos vendiendo. Por lo tanto, ya podemos rellenar la parte de lo que es el producto que estamos vendiendo y su precio. De esta forma ya tenemos precio y cosa y ya estamos en una operación totalmente contractual. En esta parte se llena con un CFDI de ingresos, que es como normalmente lo hacemos la operación, no importando que no tengamos anticipo, pero este CFDI de ingresos debe irse registrado con el pago, debe registrar con la clave con la que se realizó el pago, ¿no?, si ese fuera el caso. En el método de pago, la clave que corresponda puede ser aquí PUE o la clave de PPD, que es pago en parcialidades diferido. ¿Por qué? Porque puede ser que en el momento en que estamos emitiendo este CFDI por el 100% de la operación, puede ser que no se liquide, ¿sí? Continuamos por aquí. Bueno, este campo es muy importante, es el nodo relacionado. Este nodo relacionado es el campo que se debe registrar con la clave 07, que es CFDI por aplicación de anticipo. ¿Eso qué quiere decir? Que el CFDI de ingresos por el total de la operación se liga al primero que emitimos, que fue el del anticipo. De esta forma, es una forma más fácil poder seguir la operación porque van ligada en el UID y nos permite conocer en dónde se recibió el anticipo y en qué factura se está aplicando. De esta forma hacemos como una cadena donde vamos ligando el primer pago y en dónde se va a aplicar. En la parte del nodo relacionado también se registra el folio fiscal
a 36 posiciones. Ahí nada más como observación, normalmente los CFDI están formados por el folio fiscal, que son 32 caracteres, y entonces algunos de ustedes se preguntarán por qué 36 caracteres. Esto deriva porque se va seccionando por guiones, y esos guiones también en la parte de lo que es informática forma un carácter. Por eso es que son 36 posiciones. ¿Sí? Posteriormente, ¿qué hemos hecho? Ya hicimos el primer CFDI, que es el de anticipo, ya hicimos el segundo CFDI, que es por el total de la operación. Hacemos el tercer CFDI. Este CFDI tiene la circunstancia que tiene que hacerse inmediatamente después de haber hecho el CFDI que ampara el 100% de la operación. Este CFDI es un CFDI tipo egreso. ¿Cuál es la función de este CFDI de egreso? Pues, de alguna forma, disminuir el primer anticipo que recibimos, ¿sí? Este CFDI también debe registrarse en la forma de pago con la clave 30, que es aplicación del anticipo. Vamos a continuar por ahí. Entonces, dentro del pago, este egreso debe ir con la clave pago en una sola exhibición, porque como recordamos, en el primer CFDI ya se recibió ese monto de ese anticipo, y aquí lo único que estamos haciendo es neteando la operación para efectos de disminuir y que solo quede la operación, el 100% de la operación. La relación de este campo, que también es un campo relacionado, se debe relacionar con la clave 07, que es aplicación de anticipo, ¿sí? En la parte del UID, el campo se registra el folio fiscal emitido en el valor total de la operación. Y volvemos aquí la importancia del nodo relacionado. ¿Por qué es muy importante? Porque lo que está haciendo es, primero, digamos, el anticipo no tiene ningún nodo relacionado. El valor total de la operación sí trae un nodo relacionado al primer CFDI, que es el del anticipo. Y el de egresos trae un nodo relacionado donde se realizó el 100% de la operación. De esta forma nos permite, como si fuera una cadena, ligar toda la operación que se debió realizar por la recepción de ese anticipo. En la siguiente lámina vamos a verlo de una forma un poco más didáctica. ¿Sí? Esta parte es importante. Es el pago del remanente. Cuando en la operación, la diferencia entre el valor total de la operación menos el CFDI de egresos no se liquide en el momento, lo que tendremos que hacer posteriormente, cada vez que realicemos un pago o el pago diferido, tendrá que hacerse un complemento de pagos, donde se registre el pago entre la diferencia del 100% de la operación y la disminución del ingreso. Vamos a verlo un poquito mejor en la siguiente lámina. En este ejemplo, estoy poniendo cómo sería, dentro con números, el ejemplo del procedimiento A. Como ustedes pueden ver, en el procedimiento A estamos emitiendo 3 CFDIs. El primer CFDI de ingreso es por el anticipo recibido. En nuestro ejemplo, ese anticipo recibido es por 100 pesos. ¿Sí? Posteriormente, se da el CFDI de ingresos por el valor total de la operación. Nuestro valor total de la operación para efectos del ejemplo son 1,000 pesos. Y el tercer CFDI, que es el de egresos, lo que está haciendo es funcionar como si fuera una deductiva. Es decir, 100 pesos que anula para efectos contables la operación del anticipo
y entonces solamente queda un ingreso neto de 1,000 pesos para la empresa que está emitiendo el recibo. Aquí es importante mencionar que en la versión 3.3 ya no se permiten las actividades en negativo. Entonces, normalmente lo que hacen los programadores es el campo lo hacen restar en el CFDI, pero no se puede poner las cantidades en negativo. ¿Sí? Continuamos por ahí, no sé si hay alguna duda por ahí, si vamos bien, les pido una disculpa, al principio estaba un poquito ahí atorado con el tema de las diapositivas, pero creo que ahorita ya estamos un poquito mejor y más estable y ya vamos tomando aquí ruta. Vamos a ver el siguiente procedimiento, que sería el procedimiento E, pero les quiero hacer mención aquí de un tema importante en la parte de los pagos provisionales. Como ustedes ven, yo emití dos CFDI de ingresos, el primero por 100 pesos y el segundo por el valor total de la operación, que son 1,000 pesos. Para efectos de la mecánica del artículo 14 del impuesto sobre la renta que nos maneja los pagos provisionales, si ustedes recuerdan, los pagos provisionales se multiplican del coeficiente de utilidad por los ingresos nominales del periodo. De esos ingresos nominales, pues decimos que son todos los ingresos acumulables del periodo que estamos calculando el pago provisional para el caso de una persona moral. Entonces, ¿qué pasa? Que de momento pudiera parecer que en vez de estar acumulando 1,000 pesos solamente para el pago provisional, estaremos acumulando 1,100 pesos. Y algunos de ustedes me preguntarán, oye, pero abajo con el CFDI de ingresos, yo disminuyo y de alguna forma llego a un ingreso neto. Ha habido un poco de discusión en el tema, pero la realidad es que ya se ha abierto un poco el tema de lo que son las notas de crédito, las devoluciones y demás por parte de la autoridad, pero lo que pasa es que en realidad en la mecánica del pago provisional solo están jugando los ingresos. Las devoluciones, bonificaciones, son operaciones que están dentro de las deducciones en el artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces, ¿qué indica eso? Que esas deducciones solamente podrían tomarse, pero para finales del ejercicio, para el cierre del ejercicio, cuando ya determinamos un resultado fiscal, donde ponemos los ingresos y le restamos las deducciones. Pero esto no aplica en la mecánica de los pagos provisionales. Entonces, aquí tenemos un problema si estamos utilizando el procedimiento A, que se subsana de la siguiente forma. Voy a seguir a la siguiente lámina. Y aquí hay una opción que nos marca la resolución miscelánea, y ahí les estoy poniendo la regla, donde nos dicen que nosotros podemos optar solamente para acumular como ingreso en el periodo del pago provisional la cantidad una vez restado el anticipo. Esto quiere decir que es el ingreso neto. Esta operación solamente nos permite como acumular como ingreso acumulable para el pago provisional respectivo, la diferencia del monto del anticipo, la factura del 100%, pero nos reconoce la disminución del CFDI de egresos. Si vemos en la parte de más abajo, en la lámina, nos dice que es una opción que nos da la miscelánea, y entonces lo que permite es que la contraprestación se acumule solamente por el neto de la operación. Esta regla es muy importante, salió publicada, y lo que nos ayuda es que no tengamos ese efecto nocivo en los pagos provisionales, porque como juegan solamente los ingresos, podríamos estar declarando en eso momentáneamente, porque así marca la mecánica, y solamente tenemos que podríamos tener la opción de ajustarlo, pero hasta la declaración anual. No sé. Ok, por ahí vamos manejando, no sé si hay alguna duda por ahí. Voy a pasar a la siguiente lámina, que es una parte de la regla, y donde se menciona exactamente, prácticamente el procedimiento que les acabo de explicar. Donde dice deberán expedir un CFDI correspondiente al monto total del precio o la contraprestación pactada, y se va a vincular con lo del anticipo recibido, así como comprobante de ingresos, inclusive lo tengo marcado con negrillas en el primer párrafo,
y está vinculado con el anticipo recibido. Ambos de acuerdo con la guía de llenado de los CFDI que señala el anexo 20. Entonces, prácticamente esta regla nos apoya para que si aplicamos el procedimiento A, no sea en perjuicio de nosotros en los pagos provisionales. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte de la regla del procedimiento A, es donde tenemos ese efecto que nos logra hacer una acumulación que es excesiva, pero con la regla subsanamos ese efecto. Vámonos al siguiente tema, que sería el procedimiento B. Este procedimiento B realmente es mucho menos complejo que este que acabamos de ver. Y en este procedimiento B, lo que estamos haciendo es prácticamente emitir primero, inicialmente, el CFDI del anticipo. De esta forma, tomamos el monto que nos da ese CFDI y como volvemos a lo mismo, no tenemos ni precio ni cosa, estamos acumulando solamente el puro anticipo en la fecha en que nos den ese anticipo. Posteriormente, tendremos que emitir un CFDI por el total de la operación. Pero aquí lo más importante es mencionar que dentro de ese CFDI debemos usar a manera de descuento y amortizar ese anticipo para efectos de que ese anticipo vaya disminuido, esa operación vaya disminuido con el anticipo que recibimos anteriormente. Es decir, que el CFDI inicial del anticipo se va a restar en la segunda factura, en el CFDI de ingresos, pero en el mismo cuerpo de la factura, en el campo de descuento. Esto hace que, para efectos de este procedimiento B, solamente tengamos dos CFDIs. El primero, por el anticipo recibido, y el segundo, por el monto total de la operación, restado en el campo de descuento, el anticipo. Y vamos a verlo en la siguiente lámina, para que se pueda ver un poquito más claro. Y aquí lo vemos. Al igual que en el procedimiento A, a diferencia del anterior procedimiento, aquí solamente estamos emitiendo dos CFDIs. El primero es un CFDI de ingresos por el anticipo recibido y el segundo es un CFDI de ingresos por el valor total de la operación, ¿sí? Y el anticipo se disminuye en el campo descuento. Esto solamente hace que de esta forma solamente tengamos dos CFDIs. Por lo tanto, no tenemos el problema que nos causa en la mecánica de los pagos provisionales el funcionamiento de estar utilizando CFDI de egresos, que podría considerarse una deducción y que esa deducción solamente podrá ser aplicada en el cálculo del impuesto anual. No sé cómo vamos, si por ahí hay alguna duda, algún anticipo. A ver, por aquí veo una, dice, una persona física recibió un anticipo por producción en proceso, dice, e hizo la entrega del producto en forma parcial por 20,000, dice, debo hacer un CFDI de ingresos por 23,000. Bueno, como mencionaba, ahí es muy importante determinar si en esa obra en proceso tú conoces el precio de lo que estás recibiendo y sabes lo que estás recibiendo. Para efectos de saber si tienes que emitir el CFDI de anticipo o simplemente estás recibiendo un pago parcial por algo que ya conoces, algo que inclusive ya pudiste haber pactado y pudiste haber tenido ya el precio de esa operación y podrías haber también conocido el bien o servicio y la fecha de entrega. Aquí el tema importante es eso, determinar por qué se está recibiendo el anticipo
independientemente de cómo le llamemos, muchas veces llamamos anticipo a algo que no es anticipo, y necesitamos como que adentrarnos un poquito en el tema de ver el contrato y la operación en sí, para saber, como les digo, lo más importante de la definición, de saber si existe el bien, que ya sabes que es lo que vas a vender, y si sabes el precio de ese bien. Si se dan las dos cosas, ya no estarías en presencia de un anticipo, porque realmente ya es un pago oficial. Entonces, harías la operación 100% de lo que estás comprando o vendiendo, y solamente harías un pago parcial posteriormente, y eso lo podrás estar complementando con un CFDI de pago por la cantidad que estás recibiendo en ese momento, ya sea que sea en forma diferido o sea en forma de parcialidades. No sé si por aquí veo otra pregunta. Aquí vuelvo a tener lo de la persona física. Tratar de entender aquí la operación. Dice que recibiste producción en proceso de 100,000 pesos, hizo la entrega del producto en forma parcial. Aquí ya, si te das cuenta, ya conoces el producto, pero yo no sé si estás, en tu pregunta no mencionas si ya conoces lo que es el precio del precio de lo que estás vendiendo. Es importante para saber si estamos en presencia del anticipo. Si estás en presencia del anticipo, sí hay que hacer un CFDI de egresos. No sé si alguien más tiene por ahí alguna pregunta. Ok, aquí nos está diciendo que sí conoce el producto, y sí es ya has conocido el producto, pero el precio no. Ok, si estás conociendo lo que es el producto y el precio no, entonces sí podrías estar aplicando cualquiera de los dos procedimientos, ya sea que el procedimiento A o el B, y como te acomode, porque a veces de repente esta parte del descuento me ha tocado ver en algunos packs que son eh, plantillas especializadas para el tipo de industria, y a veces no trae el descuento así como en forma natural, sino que está manejándolo como si fuera de alguna forma como una plantilla específica. Aquí les estoy dejando mis datos, casi estamos por terminar. Aquí están para cualquier duda, estoy dejando mi dejamos ahí por cualquier duda o comentario sobre la presentación. Igual si lo requieren se las puedo compartir para efectos de que lo estén viendo. Déjenme ver si hay alguna pregunta más por aquí. Me preguntan si es válido, dice que si es válido ir haciendo CFDI de ingresos y egresos de forma parcial hasta llegar al total. Sí, yo digo que en este caso sí es válido, porque lo que necesitas es determinar realmente la disminución de ese anticipo, porque si no la disminuyes, corres el riesgo de estar acumulando dentro de tus pagos provisionales un ingreso que no correspondería al monto de tu operación. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Agradezco a toda la comunidad. Estos temas los hemos estado preparando en Anafinet Ciudad de México. La idea de tener pues, los temas más relevantes y más importantes que van saliendo en el día a día. Como ven, este es un tema que en algunas industrias es muy común y en otras industrias no tanto, pero es necesario conocer cuándo aplicar un procedimiento o cuándo aplicar el otro, pero lo que sí les puedo decir que ambos son válidos y ambos pueden servir para efectos de determinar solamente la acumulación correcta del ingreso por la operación que estamos realizando. Déjame ver si hay otra pregunta por aquí. Creo que ya no hay otra pregunta por aquí. Pues creo que por aquí ya estamos ahí terminando. Agradeciendo a todos su amable atención. Ahí tuvimos un poquito de temas. Es la primera vez que me toca estar aquí en el aula virtual.
pero bueno, creo que ya manejé esta parte de la presentación uno a uno, y de repente por ahí se movía de alguna forma no de acuerdo a la presentación. Voy a ver si hay otra pregunta por aquí. Dicen que está todo bien. Tenemos gente de Yucatán, de por ahí, no sé si tengan otro tema por aquí. Aquí le digo lo importante de este tema es reconocer si estamos en presencia de un anticipo, y cuando lo estemos, saber cómo poder aplicar cualquiera de los dos procedimientos, y de alguna forma los dos procedimientos, como mencionamos anteriormente, son válidos y estarían sustentados en el anexo de la guía del anexo 20. No sé si hay alguna otra duda por ahí. Ya se nos agotó el tiempo. La verdad es un tema que no es tan amplio. La verdad es solamente más que nada de procedimiento, pero sí es importante reconocer cada uno de los factores cuando se recibe un anticipo, para hacerlo tanto de la forma contable como la forma fiscal, el registro contable de forma correcta y la acumulación en la parte fiscal, tanto para efectos del impuesto sobre la renta, así como para efectos del impuesto al valor agregado o el impuesto sobre producción y servicios. Ok, me dicen que todo bien con este tema. No, pues agradecerles a ustedes, me están agradeciendo por aquí la participación. Muchas gracias a Maricruz por el tiempo. Pues ahí, como vuelvo a repetirles, una disculpa, estaba aquí con las diapositivas que no sabía cómo frenarlas, pero bueno, si gustan les comparto el material, y el tema es nada más saber conocer la parte de los anticipos, que es un tema muy pequeño de todo lo que nos ha llegado con la parte del CFDI, con la versión 3.3, y que pues, estamos poco a poco explorando, y hay muchas dudas tanto en la parte de los contadores y mucho más en la parte de los usuarios, ¿no? Muchas gracias, pues muchas gracias a todos. Estoy esperando si por ahí tuvieran alguna duda, ahí estoy condenándome. Si hubiera alguna otra duda por ahí con respecto a este tema,